cuando miren qué precioso sol está haciendo. Y pues este también es el frente de la casa. Y aquí justo al frente de la casa, pues estoy haciendo este trabajito que espero que les guste a todos ustedes. Y me disculpo porque no se me ocurrió hacer el video antes y ya lo llevo un poco adelantado. Pues estoy haciendo aquí al frente de un negocio que tenemos, que estamos comenzando, que estamos emprendiendo. Pues estoy haciendo este diseño acá. ¿Con qué? Pues con unas losas que todos tenemos, o cerámicas, como ustedes le llamen. Este diseño que ustedes ven acá, yo comencé ayer a hacerlo. Lastimosamente no comencé el video desde cero para que ustedes vieran todo desde un comienzo. Pero todavía falta mucho trabajo que hacer acá. Y quiero mostrarles cómo he hecho yo este trabajo. Y les cuento que yo no soy albañil, pero hay muchas cosas que nosotros mismos las podemos hacer. ¿Qué he ocupado yo para esto? Primeramente, esta superficie tiene que estar plana para que la losa, cuando peguemos la losa o la cerámica, pues el trabajo nos quede bien. Yo después de que hemos hecho muchos trabajos aquí en la casa, ha sobrado cerámica de todo tamaño y yo siempre la guardé esperando poder ocuparla en algún momento. Entonces, ¿qué se me ha ocurrido? Pues le he puesto cerámicas de colores más fuertes al centro, y en la parte de adentro le voy a poner cerámica blanca más clara para que el diseño se vea o resalte el diseño que se está haciendo. ¿Necesita usted? Necesita sus cerámicas, va a necesitar cemento, unas cuantas libras de cemento, martillo, va a necesitar una rasquetita de estas, es un alicate, porque este alicate nos permite cortar la cerámica así. Y esta otra piececita también que me ha ayudado mucho, esta tenacita para cortar. También el machete, por si viene alguien un poco furioso. No son bromas. Necesitamos también un trapito para que vaya limpiando usted su trabajo. A mí me gusta llevar el trabajo bien limpito, y tiene que ir haciendo su trabajo. Disculpen también el sonido de todos los carros, las motos y todo, pero aquí al frente donde estoy frente a una carretera y pasa todo tipo de carros y motos y camiones y de todo. Pero yo tengo que nivelar esta parte de acá para seguir haciendo el trabajo, y como yo lo que no quiero es gastar también, entonces vamos a ir a traer arena. Y yo les voy a decir que me he encontrado un lugarcito aquí donde consigo la arena, porque ocupo bien poquita, no voy a ir a comprar arena si aquí hay. Entonces aquí, y en este lugar bonito, también es de una hermana mía, pues aquí vamos a llevar un poquito de arena. Miren, ¿de dónde? De la calle. Aquí vamos a recoger un poquito de arena. Tal vez no es que sea la mejor, pero aquí ha estado lloviendo bastante, entonces vamos a aprovechar que tenemos esta arena aquí. Disculpen que tal vez el video está saliendo un poco movido, pero con una mano estoy agarrando la arena y con la otra sosteniendo el teléfono. Tenemos la arena lista que recogimos de la carretera, tenemos el agüita, tenemos aquí también cemento. Voy a ocupar 5 libras de cemento. Lo único que ocupo es nivelar, sellar ese huequito que está ahí y sellar acá para que toda nuestra superficie quede totalmente plana y podamos hacer ahí el diseño que vamos a hacer. Así que a preparar un poquito de mezcla.
quede bien y voy a seguir haciéndolo. Bueno, terminamos de nivelar. ¿Y qué es lo que sigue? Pues no queremos que esto se nos haga piedra aquí porque lo hicimos encima de cemento. Así que vamos a limpiar también aquí. Ahí donde estemos trabajando, pues tenemos que, se termina de trabajar, se termina de limpiar. Nosotros no hemos terminado de trabajar, pero dejamos limpio ahí. Y ahora sí, a seguir esta media luna. Ese diseño yo lo dibujé primero y pues luego, luego se pegan los ladrillos. Vamos a hacer acá, porque aquí también lleva un diseño este trabajo. Lleva como una media luna aquí también. Y empieza desde acá. ¿Verdad? Así lo marcamos. Y así. Y esto lo voy a cubrir también ¿con qué? Con cerámica de este color más oscuro. Porque lo que quiero es que mi diseño resalte del resto. Aquí va oscuro. Aquí va cerámica de color blanco. Así como esta. Para que lo que estamos haciendo ahí resalte. ¿Qué vamos a necesitar para comenzar a pegar la cerámica? Pues vamos a ocupar cemento. Yo en esta ocasión, para pegar esta cerámica o esta losa, no sé cómo ustedes le digan en su país, voy a usar cemento puro. Cemento puro revuelto con agua. De repente en los lugares donde venden muchas cuestiones para hacer estos trabajos, venden otro tipo de material diferente, que digan que es especial para pegar cerámica, no sé, pero yo estoy usando aquí solo cemento y agua. Bueno, ya terminé de revolver todo este cemento mezclado con agua y miren ustedes, esta es la contextura que me gusta a mí, o me ha gustado ahorita que estoy pegando esto. Bueno, seguimos y vamos a poner esta pieza. Recuerden, siguiendo esta línea que es nuestro diseño, vamos a poner esta pieza y estoy viendo que esta pieza me puede quedar bien acá, pero no nos concuerda mucho la línea, así que vamos a cortar esta pieza por acá, esperando que no se nos quiebre en el proceso. Echar agua. La losa tiene que estar bien mojada también. ¿Cuánto vamos a usar? Pues es una capa delgada que tenemos que usar de cemento. Y ahí está la primera cerámica. Hay que limpiar, yo siempre limpio toda la orilla, porque esto no lo voy a terminar hoy, entonces si yo no limpio esta orilla, para mañana esto va a estar seco y ya no voy a poder pegar las otras que van aquí porque va a haber un bordo de cemento pegado ahí. Igual acá y acá. Las orillas aquí en medio hay que irlo limpiando también. Irlo limpiando.
porque más adelante se hace un trabajo que se llama fraguado. Es que a mí me gusta también trabajar que vaya bien limpio. Como ustedes ven, miren. Además, este cemento, si lo dejamos el cemento acá y se seca, entonces este cemento se endura y no lo vamos a poder sacar de ninguna manera. Así que es así como avanzamos. Vamos a pegar estas otras piezas acá de estos lados. Miren cómo va. ¿Saben qué es lo bonito de todo esto? Pues divertirse, pasarla bien durante el proceso. No le salió una pieza tan perfecta como ustedes quieran. No se preocupen. No se preocupen. ¿Verdad? Esto es algo rústico. Aquella media luna es más pequeña. Este es más grande. Aquí ya tengo lista otra. No sé de qué tamaño es. Todo va saliendo súbitamente, ¿verdad? Y pues las piezas no tienen que ser perfectas. Las piezas van saliendo. Si se quebró y quedó un poquito panda, pues ahí va. Pero el trabajo luego sí va a ser bonito. Diviértanse haciéndolo. Bueno amigos, aquí está al menos el diseño ya. El diseño que va en color más fuerte está terminado ya. Ahorita, como ya se me hicieron como cerca de las 4 de la tarde, aquí jugando con estos pedacitos de cerámica. Ustedes me disculpan, pero voy a echar un cafecito bien calientito. Así que, salud. Me acaban de prestar esta herramienta para hacer cortes más rápidos y más precisos. Solo que hay que tener un poco de cuidado. Es un nuevo día y como ven, pues el sol está en lo alto de nuevo. Ya es bien alto. Así es como va en este momento el trabajo que estamos haciendo. Como ven, ya llevo avanzado esta parte con las cerámicas más claras, y en esta ocasión estoy pegándolos de una manera diferente. En aquel van pedazos de diferentes tamaños y en esta he decidido poner más rectángulos, cuadrados, para que también haga un contraste la parte blanca con aquella parte que va más en pedazos. Entonces aquí seguimos en este proyecto, pues haciendo un pequeño espacio, un poco cansado ya, para decirles que no dejen de suscribirse a mi canal. Con mucho cariño pues hacemos estos videos para que ustedes aprendan un poco más de lo que estamos haciendo, y suscríbanse, déjanos su comentario también si quiere aportarnos algo. Bueno, seguimos en un nuevo día, mis amigos y mis amigas. Estoy ya listo para hacer el fraguado, que es pues una mezcla que se hace para sellar todos los pequeños agujeros que quedan ahí, todos estos espacios vacíos. ¿Qué necesitamos para hacer el fraguado? Pues ocupamos cemento. Esto que ustedes ven aquí es cemento. Esto que está aquí parece que es cemento también, esto, pero en realidad es una arenilla que se compra, que hemos conseguido aquí en una ferretería, que esa arenilla es para pulir. Pueden usar otro tipo de material también ustedes, algo otra arena fina, arenilla fina. Y todo esto va mezclado con agua. Vamos a usar esta herramientita también, pues lo vamos a limpiar con una esponja. Así que
vamos a comenzar. Bueno, ya tenemos listo aquí tenemos listo ya aquí el material para fraguar, que ya se me había olvidado la palabra, por eso es que me quedé un poquito como en silencio. Sin más misterio, pues vamos a comenzar. Vamos a echar por aquí un buen poco. Y con esta que el maestro que tengo aquí cerca dice que le llaman flota. Yo no sé en el país de ustedes cómo se llama esto, pero ¿para qué vamos a hacer con esta cuestión? Pues miren, así de fácil, ¿ven? Así de facilito. Van a empezar a mover todo el cemento y a pasarlo por todos esos agujeros ahí. De esta manera hemos terminado. Estoy ya un poco cansado después de todos estos días que hemos estado haciendo este trabajo. Esas son las últimas imágenes.